Hace mucho tiempo se hablaba de una leyenda urbana que aterró a una población completa, ya que decían que había un maniático suelto, el cual era llamado Cropsey, siendo similar al hombre del saco, que secuestraba a los infantes para cometer sus crímenes más atroces. Unos decían que portaba un gancho en la mano, otros que un cuchillo de carnicero. Como una leyenda urbana, con el tiempo se fue olvidando, quedando como una advertencia para los niños que se portaban mal, el cual los padres le comentaban a sus hijos que si no acataban las reglas y tenían una mala conducta, se los llevaría al maniático Cropsey. También fue contada principalmente en esas fogatas de campamento de los Boy Scouts en Staten Island. Los niños aprendían de muy jóvenes a no acercarse a las instalaciones abandonadas de la escuela mental Willowbrook, porque allí habitaba el terrorífico Cropsey, según decían. Pero ellos se escabullían constantemente a la zona, buscando historias, secretos y desafiando las leyendas que desde hace años rondaban el lugar. Bienvenidos a Historias Cronológicas. Con el pasar del tiempo, algunas personas afirman que escapó del Seaview Hospital, un sanatorio de tuberculosis en Staten Island, clausurado en 1974. Tras varias denuncias de sobrepoblación y negligencia, los pacientes del Seaview Hospital enfrentaban condiciones inhumanas, desnudos, con raciones limitadas de comida y en un completo estado de abandono. Muchos de estos enfermos fueron confinados a pequeñas celdas de 3 metros cuadrados, donde se mantenían día y noche en completa oscuridad. Andre Rand, cuyo verdadero nombre era Frank Rushan, nació el 11 de marzo de 1944, desconociendo su infancia hasta que trabajó como vigilante en la escuela de Willowbrook, una institución estatal enfocada en menores de edad problemáticos, que se ubicaba a unos cuantos kilómetros del Seaview Hospital. A lo largo de las 4 décadas que estuvo en funcionamiento, Willowbrook fue escenario de múltiples historias desagradables relacionadas con el abuso de menores. Pese a los rumores de golpizas y sobre todo a forzarlos a estar en la intimidad con sus superiores, jamás se encontró evidencia concreta y mucho menos denunciantes de los actos. Durante la primera década de funcionamiento de la escuela, fueron comunes entre los internos los brotes de hepatitis, lo que dio pie a controversiales estudios médicos que se llevaron a cabo entre 1963 y 1966, donde niños sanos fueron intencionalmente inoculados oralmente o por inyección con el virus de la hepatitis. En 1972, un periodista de investigación de WABC-TV de Nueva York condujo una serie de programas sobre Willowbrook. Luego de un par de artículos para los periódicos Staten Island Advance y Staten Island Register, descubrieron las deplorables condiciones, hacinamiento, inadecuadas instalaciones sanitarias y los abusos psíquicos e íntimos que sufrían los residentes a manos de los cuidadores de la escuela. Una protesta pública forzó el cese y fin del estudio que albergaba a más de 5,000 niños. Andrew Rand trabajó en dicha institución mental durante los años de 1966 a 1968 como asistente en rehabilitación, y años después del cierre de la escuela, Rand volvió a vivir en ella, pero esta vez como un vagabundo donde se escondía en los túneles. Durante los siguientes años se encontraron pruebas de que decenas, o quizás cientos de personas, estuvieron habitando en los lúgubres pasillos de la institución abandonada. Hallaron hojas de afeitar, ropas de hombre, incluso ropa interior de niñas pequeñas, abrigos, zapatillas y entre otras cosas más. Independientemente de la veracidad de estas acusaciones, Andrew Rand jamás recibió una acusación formal por su conducta en la institución. Aislado del resto de la sociedad, simplemente siguió viviendo en aquel mismo cobertizo. Era una persona extraña sin amigos o familiares cercanos. Solía matar el tiempo recorriendo el terreno de aquella escuela abandonada para recolectar toda clase de objetos abandonados. También lo vieron acampando en Greenbelt, un denso bosque que rodeaba Willowbrook. Diversos testigos relataron que Andrew Rand solía hablar solo y conversar con individuos imaginarios, a quienes podía insultar con toda clase de improperios o reír a carcajadas. La gente solía evitar a este hombre enorme y mal encarado, hasta que empezarían las desapariciones de algunos infantes, siendo que la primera fue una menor de edad en el bosque Greenbelt. Tuvo lugar en 1972, cuando Alice Pereira, de apenas 5 años de edad,
desapareció sin dejar rastro mientras jugaba con su hermano. Supuestamente, la niña se había escondido en un túnel que pertenecía a Willowbrook. Los lugareños organizaron varias operaciones de búsqueda, pero no tuvieron éxito. En esa época Rand fue interrogado por los detectives, pero no lo consideraron sospechoso. Casi una década después, el 15 de julio de 1981, una pequeña de 7 años llamada Holly Ann Hughes se extravió tras ir a la tienda por un caramelo. Ese día Andrew Rand fue visto merodeando por las calles de la ciudad, actividad que no solía hacer con mucha frecuencia. Aproximadamente 30 minutos antes de que la pequeña desapareciera, unos testigos ubicaron a Rand en la misma zona. Tras el fracaso de la búsqueda inicial, los padres de Holly Ann empezaron a repartir carteles con la imagen de la pequeña y de Rand, preguntando si los habían visto juntos. Más tarde, 3 testigos aseguraron haber visto a un sujeto con las mismas características de Rand, acompañado por una menor, pero 2 no lograron identificar al antiguo vigilante de la estación de policía, siendo que se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en las inmediaciones de Willowbrook, pero no encontraron nada. El 9 de enero de 1983, Rand recogió a 11 niños en el barrio de West Brighton, los subió en una camioneta y partió en una excursión de 5 horas en Newark, sin pedir permiso parental. Pasaron el día comiendo hamburguesas y viendo aviones aterrizar en el aeropuerto de Newark, y aunque ninguno de los niños tenía heridas ni rastros de violencia, Rand fue detenido bajo la acusación de detención ilegal, condenado en marzo a 10 meses de cárcel. Después de lo ocurrido mientras regresaba de una cafetería, una pequeña de 11 años llamada Taya Hicks Jackson también desapareció. La última vez que la vieron fue el 14 de agosto de 1983, cerca del Marines Harbor Motel, en Staten Island, y casualmente Andrew Rand había salido de prisión el día 2 del mismo mes. Rand fue detenido bajo la justificación de que era buscado en otro estado, pero la acusación era falsa. Lo interrogaron, pero nada sugería que él fuera el culpable. Para el año de 1984, un joven de 22 años de edad llamado Henry Gaforio desapareció cerca del bosque Greenbelt. Hank tenía discapacidad intelectual y algunos testigos afirmaron haberlo visto, acompañado por un sujeto mal encarado que le dio un aventón en un automóvil oscuro. En ese tiempo Rand había adquirido un automóvil azul marino con el que solía pasear por los barrios marginales de Staten Island. Un grupo de locales se organizó y presentó directamente en Willowbrook para exigir a Rand que confesara. La policía terminó evitando que lo lincharan y lo llevaron a la estación para interrogarlo. Cuando allanaron el cobertizo, encontraron prendas de niño ocultas en el fondo de un armario, y aunque algunos sugirieron que pertenecían a las pequeñas desaparecidas, pero los padres lo desmintieron. En esa época Rand era un personaje muy conocido en Staten Island, una figura que acompañaba las historias sobre un demente llamado Cropsey. Los padres solían recurrir a la leyenda del maniático para desalentar a los pequeños que pasaban sus días en la calle. Se llegó al punto de publicar carteles en el área de Staten Island, donde se advertía que el bosque de Greenbelt era peligroso. El 9 de julio de 1987 desaparece Jennifer Swigert, una niña de 12 años con síndrome de Down. Una pareja relató haberla visto sobre la banqueta, mientras conversaba con un sujeto que manejaba un automóvil azul marino. El día que desapareció Jennifer, llevaba un suéter de color rojo, y la pareja lo identificó por ese detalle. Además que identificaron a Rand como el hombre del auto cuando la policía les mostró una fotografía. Más de 300 elementos, incluida la Guardia Nacional, recorrieron cada rincón del bosque Greenbelt. Tras varios días de búsqueda, un bombero jubilado descubrió el acceso a un túnel oculto que se conectaba al sistema del alcantarillado de la escuela Willowbrook. Al ingresar al túnel, los exploradores descubrieron diversos accesos cuidadosamente ocultos y una serie de pinturas grotescas sobre las paredes al interior. Entre aquellos garabatos distinguieron una figura armada con garfios y cuchillos que perseguía y privaba de la vida a los niños. La palabra Cropsey se repetía varias veces acompañada de frases fuertes y amenazas, como lo eran: Cropsey privaría a los mocosos, Cropsey destriparía a los pequeños, Cropsey les arrancaría los ojos y el corazón. La búsqueda se extendió a un complejo sistema de pasajes subterráneos,
muchos bloqueados con escombros. En uno de estos pasajes, los oficiales encontraron una bolsa que contenía artículos personales de Andrew Rand. A estas alturas, el hombre había sido despedido de su trabajo como vigilante y pasó nuevamente a vivir como indigente. Cerca del bolso también se encontraron los restos de Jennifer Swigert, quien había sido ultrajada y sofocada con cordones. Staten Island se convirtió en el escenario de una cacería humana que tenía como objetivo a un solo hombre, Andrew Rand. Lo encontraron vagando por una calle y rápidamente procedieron a su captura y llevarlo ante la estación de policía, lugar donde fue abordado por una multitud de personas enfurecidas que pretendían lincharlo de una vez por todas. Durante un extenso interrogatorio, Rand enfrentó estas nuevas acusaciones y los antecedentes de su reclusión en 1969 como sospechoso por quitarle su inocencia a una joven, pero negó su participación en el crimen hasta el cansancio, y aunque admitió haber dibujado los garabatos en las paredes de los túneles, negaba ser Cropsey. Sin embargo, tras varias horas de presión constante, Rand se quebró y empezó a relatar una historia extraña, por decirlo menos. Aseguraba que Cropsey era un exinterno del Seaview Hospital, un sujeto que vivía oculto en los túneles y que había conocido 15 años antes. De hecho, relató que mientras era paciente del hospital, Cropsey sufrió un terrible accidente que le desfiguró el rostro. Rand dijo que solía llevar comida a este hombre, pues sentía pena por él, aunque sospechaba que él era el responsable de las desapariciones, pero que nunca llegó a denunciarlo, pues temía que nadie creyera la historia. Todos los túneles fueron revisados y se encontraron múltiples cámaras ocultas, algunas con objetos supuestamente extraídos de las ruinas del Seaview Hospital y de la escuela Willowbrook. Las paredes de una de estas cámaras fueron cubiertas en su totalidad con bandejas metálicas. En otro recinto, múltiples cadenas fueron clavadas sobre las paredes y un colchón en el cual presentaba toda clase de dibujos obscenos. Sin embargo, no había rastro de otra persona viviendo ahí, como lo había asegurado Rand. Algunos acusaban a Rand de hacer rituales satánicos con dichos niños, ya que Staten Island se reconoce como la zona de mayor actividad de grupos satánicos en todos los Estados Unidos, y del cual fue llamado Satan Island. Algunos investigadores acusan a la policía de poner a Andrew Rand como chivo expiatorio de lo que es una gigantesca red de encuentros satánicos que incluyen abuso de menores, ofrendas de sangre y sacrificios humanos, aunque esto nunca ha sido confirmado. Pese todo a esto, la fiscalía sabía perfectamente que las acusaciones contra Rand no eran lo suficientemente sólidas, por eso optaron por acusarlo solo del asesinato de Jennifer Swigert. Durante el juicio, la defensa de Rand llegó a declarar que un personaje apodado Cropsey se encontraba suelto en Staten Island y que este era el único responsable del crimen. Es más, la defensa ordenó que se hiciera un retrato hablado de Cropsey, siguiendo la descripción de Rand, y aquel dibujo recorrió prácticamente todo el país. Cropsey fue descrito como un hombre de aproximadamente 2 metros de altura, de piel pálida, completamente calvo y con el rostro desfigurado por cicatrices de quemaduras. Presentaba problemas del habla y arrastraba un pie cuando se desplazaba. Según Rand, tenía un odio irracional por los niños, pues cuando era pequeño se burlaban de su forma de hablar y no tenía remordimiento alguno en quitarles la vida, cosa que hacía con sus propias manos al estrangularlos, para después sepultarlos en cuevas del bosque Greenbelt. Tras varias sesiones en el polígrafo, Rand obtuvo resultados no conclusivos. El peritaje en el cadáver de la pequeña Swigert no encontró evidencia que vinculara al sospechoso. De hecho, Rand aceptó someterse a una hipnosis y, según los investigadores durante el trance, proporcionó detalles de sus conversaciones con Cropsey. Algunos señalaron que este supuesto maniático era una personalidad fabricada por Rand y que el abogado buscaba que lo declararan demente. El juicio llegó a su fin en el año de 1988. Andrew Rand recibió una condena de 25 años en prisión, acusado de secuestro en primer grado. El jurado no pudo determinar su participación en el homicidio de Jennifer Swigert. En reclusión, Rand se volvió un prisionero ejemplar que juraba inocencia y solicitaba la anulación de su sentencia por falta de pruebas. Cada una de sus solicitudes terminó rechazada,
4 años después que se convirtiera en un candidato a libertad condicional. La fiscalía lo acusó por el homicidio de Holly Ann Hughes, la pequeña que había desaparecido 23 años antes, pero se presentó nueva evidencia y el jurado terminó convencido de que tenían al culpable. Lo sentenciaron nuevamente a 25 años más en prisión y solamente podrá solicitar la libertad condicional hasta el año 2037. Con el tiempo, la leyenda urbana de un hombre que vivía en Willowbrook y que capturaba niños creció hasta convertirse en la leyenda de Cropsey. Pero la historia de Cropsey no es más que otra forma de contar las actividades de Andy Rand. El personaje de Cropsey fue inspirado en varias películas, las más conocidas, The Burning, Mad Men y Sleepaway Camp. En el año 2009 se filmó una película documental con el mismo nombre de Cropsey, el que relata la historia de cómo la leyenda urbana se fundió con la más cruenta realidad que se vivió a finales de los años 70. En la propia página del documental viene mucha información sobre la leyenda. Por lo tanto, las desapariciones de Hank Gaforio, Alice Pereira y Taya His Jackson siguen sin resolverse. Aunque Rand es el principal sospechoso, jamás encontraron pruebas para poder vincularlo con estos crímenes. Espero que este caso haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún relato. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.